Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a las lectoras y lectores por sintonizarnos. Mi nombre es Patricia Salinas y a nombre de Fondo Ventura, Editorial Almadía y la Proveedora Escolar, les doy la bienvenida a la edición número 40 de la FIL Oaxaca. Estamos iniciando la mesa Revolución Textual, Cuerpo y Literatura, donde tenemos como invitadas a cuatro escritoras que admiramos profundamente y cuya obra nos emociona muchísimo. Ellas son Andrea Alzati, Carolina Sanín, Clio Mendoza y Vanessa Londoño. Bienvenidas. Andrea Alzati estudió literatura latinoamericana en la Universidad Iberoamericana. Es autora de los libros de poesía Animal Doméstico, Algo tan oscuro que no tiene nombre y Todos mis cuchillos. Como artista ha participado en exposiciones de dibujo individuales y colectivas en galerías como Los 14, El Otro Mono y El Quinto Piso. Carolina Sanín es autora de las novelas Todo en otra parte, Los niños y Tu cruz en el cielo desierto, y también de la colección Ponqué y otros cuentos, así como los libros de humor Yo Soyu y Alto Rendimiento, y los libros infantiles Dalia y La gata sola, así también de los ensayos Alfonso X, El rey sabio y Somos luces abismales. Ha sido profesora de literatura en la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional de Colombia, así como columnista de medios como El Espectador, Vice, Arcadia, entre otros. Clio Mendoza es autora de los libros Anamnesis y Silencio, por el que ganó el Premio Internacional Sor Juana Inés de la Cruz en 2018. Ha sido becaria del FONCA en la categoría de poesía, así como de la Fundación Antonio Gala en Córdoba, España. Está interesada en la fotografía y el arte transmedia. Y Vanessa Londoño es escritora, periodista, estudió Derecho en la Universidad del Rosario en Bogotá y una maestría en escritura creativa en la Universidad de Nueva York. En 2017 ganó el premio Aura Estrada y el premio Nuevas Plumas. Su trabajo ha aparecido en medios como El Malpensante, Vice, El Faro, entre otros. El asedio animal es su primera novela. En esta charla, nuestras invitadas van a conversar sobre la interacción entre cuerpo y escritura, sobre todo como una relación importante en la literatura hecha por mujeres, y también sobre cómo ha funcionado el cuerpo en sus propios procesos de escritura. Invito a todos quienes nos ven a que dejen sus preguntas en la sección de comentarios de esta transmisión para que después podamos plantear las preguntas a nuestras invitadas. Así que bienvenidas, Andrea, Carolina, Clio y Vanessa. ¿Qué significa escribir con el cuerpo? Les doy la palabra a ustedes. Muchas gracias, Pati. Gracias, Patricia. Gracias. Pues yo me estaba preguntando por qué, escribir con el cuerpo, creo que sobre todo las mujeres tenemos mucho más marcados los ritmos biológicos, o por lo menos nos es más perceptible a partir de sobre todo la menstruación, la ovulación y como los procesos emocionales que atravesamos a lo largo de un mes, ¿no? Siento que todas esas pues muestras de nuestro cuerpo, señales de que estamos ahí, nos ayudan a no disociarnos y a estar conscientes de que el cuerpo está escribiendo también, ¿no? Que el cuerpo tiene una memoria y está constantemente emitiendo señales. Yo el último año, 2 años, me obsesioné con una escritora muy increíble, ella, Unica Zurn, que ella era una persona un poco disociada, padeció de esquizofrenia, aunque también es verdad que en los últimos tiempos se ha descubierto, por decirlo de alguna manera, que en realidad Única no estaba loca, sino que también fue una mujer a la que enloquecieron, ¿no? Con electroshocks y una serie de procesos físicos muy lamentables que la orillaron a perder completamente la cordura y finalmente a suicidarse, ¿no? A despegarse de su cuerpo. Y creo que esa ha sido como siento que esas dos cosas, aunque no descubro muy bien cómo están profundamente vinculadas. Sí, bueno, se me ocurre con esto que dices, Clio, justo la esquizofrenia, ¿no? Que es como una patología, pero que en algún momento igual la histeria fue una patología, ¿no? Y cómo el cuerpo de las mujeres siempre ha estado como pues, oprimido por el ojo, digamos, como patriarcal o masculino o incluso como de la medicina, y cómo ciertas actitudes como mujer siempre han estado pues como soterradas, eliminadas, ¿no? Al punto que
pues había hospitales donde se les hacían lobotomías, ¿no? Bueno, a la fecha creo que hay muchísimos lugares donde todavía se practica ay, se me fue la palabra, la mutilación, ¿no? O sea, que es como, pues, ¿qué hay más triste que le quiten a una mujer la capacidad para el placer? Y para mí eso también tiene que ver mucho con esto que dices de la menstruación, de la ovulación, de los procesos hormonales y cómo eso se relaciona con los ciclos creativos. Yo creo que justamente tiene mucho que ver en qué momento de tu ciclo estás, qué tan creativa o no puedes llegar a ser, ¿no? O sea, ahí también estaría interesante como observar una misma esos procesos. Y para mí creo que justamente, por lo menos en alguna parte de mi escritura, trato de nombrar eso, ¿no? De nombrar no solo el placer, sino también pues, todos las funciones fisiológicas de un cuerpo de mujer que no necesariamente son las que como sistema capitalista o como la mirada del hombre que quiere que la mujer solo sea como hermosa y maternal, nombrarlo, ¿no? O sea, la menstruación, la orina, defecar, llorar, todo eso que es físico y que nos hace como pues, ser lo que somos hasta cierto punto, eh, y nombrarlo, ¿no? Y darle su lugar en la literatura o en la vida en general. Cuando pues me preguntaron sobre esta mesa, lo primero que pensé en la relación entre cuerpo y escritura es que durante mucho tiempo yo me corté el pelo muy corto y durante los años que escribí El asedio animal me lo dejé crecer, seguramente porque necesitaba un lugar donde el tiempo pudiera manifestarse como una propagación física del cuerpo y del tiempo de la escritura. Durante los años en que estuve escribiendo El asedio animal, entré en contacto pues, con Margarita Cavendish, que tiene una frase que a mí me atravesó y que atravesó también mi novela y que de hecho pues abre con esa frase un poco y es pues somos cuerpos encerrados en almas y digamos que eso obviamente me obligó a repensar el cuerpo, a imaginar un cuerpo como volteado con los fluidos hacia afuera, los órganos hacia afuera, y a pensar también mucho en lo importante que es la locomoción del cuerpo, el movimiento del cuerpo, la configuración del cuerpo en su materia y cómo todo esto afecta la sensibilidad del cuerpo. Y pensar también cómo, digamos, a partir de la importancia del movimiento del cuerpo, pensar el cuerpo también como estrellas que ya han explotado y cuya luz, digamos, cuyo eco de luz hasta ahora nos está llegando. Y precisamente pensar que nosotros en este momento somos producto de procesos biológicos que ya pasaron y de deseos que apenas están despertando, pero que ya pasaron. Entonces, como que, digamos que la lectura para mí de Margarita Cavendish fue muy importante para pensar la escritura del cuerpo durante mi proceso de la novela. Es interesante eso que dices, me parece el cuerpo como un estado de tránsito y un estado transitorio también entre otras formas de materialidad, pero además lo del pelo es curioso porque Sor Juana cuenta algo parecido, no sé si lo conozcas, que se cortaba el pelo mientras no recuerdo bien, mientras no hubiera aprendido algo, ¿no? Se ponía como una tarea y entonces se lo cortaba y era algo parecido a lo que dices del paso del tiempo. Eh, pues al recibir esta tarea o estas tareas, yo pensé más o menos las mismas cosas que ustedes. Y a la luz del tema general de la feria, que es el futuro, pensaba también en qué es el cuerpo humano ante el futuro que estamos descubriendo en este reciente presente, en este más reciente presente
la enfermedad que ha dejado de ser la condición individual esperada o temida para ser patentemente la condición de todos y lo compartido, una forma de comunicación, que es el contagio, ¿no? Entonces el cuerpo creo que cobra otra, o no cobra otra dimensión, pero hay otra dimensión de lo corporal y del ser cuerpo que se pone de relieve en este momento. Y esa conciencia del límite del cuerpo humano, el virus combinado con la ya imparable y muy ominosa, el despliegue de la inteligencia artificial, nos hace pensar en no me hace pensar a mí, pues, en cuál puede ser la función de un poeta, de un escritor de literatura. Porque, pues por una parte se hace difícil escribir cuando se teme que no vaya a haber nuevos humanos que lo lean a uno. Y por otra parte se hace difícil escribir también cuando uno va a escribir cosas que ya no van a ser ni relevantes ni legibles y eso se debe, digamos, al cumplimiento del sueño de inmortalidad de la inteligencia humana. Entonces creo que el viejo asunto de la separación entre mente y cuerpo ahora se reviste de la separación entre lo inmortal y lo mortal y una conciencia de la mortalidad renovada, pero no solo una conciencia de la mortalidad, sino una aceptación de la muerte y una gratitud por la muerte y un honor a la muerte. Creo que tendría que iluminar la escritura de los escritores y las escritoras de esta última generación de humanos o una de las últimas generaciones de humanos. No importa si sea la última o no, ciertamente se siente como la última por haber estado en este momento, pues por este momento de amenaza de extinción y de amenaza también de sobreseimiento, ¿no? De superación de lo humano. Entonces pensaba en varias cosas, pensaba en lo que ya empezaron diciendo, de la importancia del cuerpo femenino y de lo femenino como lo corpóreo, porque siempre lo ha sido. Lo femenino siempre ha sido más cuerpo que lo masculino. También ha sido menos cuerpo en muchos momentos, pero también ha sido más cuerpo y lo es, de hecho, biológicamente. Y su vinculación con el tiempo no humano, desde luego a través de la menstruación. Pero no solamente lo menstrual, sino lo mamífero. Lo que hay en lo corporal de los hombres y las mujeres de mamíferos, la vinculación con la vinculación innegable e inextirpable con otro ser y la proveniencia de otro ser del que el cuerpo del humano nuevo se alimenta, como los otros mamíferos, ¿no? Entonces, ese vínculo y ese momento y ese vínculo que además dura toda la vida, no porque dure el vínculo con la madre toda la vida, sino porque dura la frustración del destete y el enamoramiento de la madre y el amor frustrado y prohibido por la madre toda la vida, sería mirar el Edipo de nuevas maneras que son inagotables, pues tendría que ver con esa nueva atención a lo mamífero. Y luego pensaba también en que la conciencia de la carne, de lo material, pero además del volumen propio, tiene que ver con la conciencia de la territorialidad del texto. El texto como área y quien lo escribe como volumen se pueden relacionar pues desde esa nuevamente conciencia corporal, concebir el texto pues como un territorio físico al borde del final de todo lo físico, que es lo que estamos experimentando con la ubicuidad de la realidad virtual. Pero sobre todo el cuerpo, además del límite sexual, de la diferencia sexual entre hombres y mujeres y de la particularidad sexual de las mujeres en relación con el cuerpo y el tiempo, el cuerpo sobre todo es mortal.
como decía al principio. Entonces yo creo que eso que hemos oído siempre, ¿no? Escribir con el cuerpo, y yo cuando era más joven medio me burlaba porque las escritoras mujeres decían, yo escribo con el cuerpo, y yo decía como, ay, baja otra vez esto, ¿no? Que ni entendía muy bien, ni siquiera sé hoy si ellas lo entendían, pero tratando de buscar un nuevo sentido para eso, creo que el que a mí más me interesaría sería escribir desde la mortalidad y desde el amor a la muerte, desde realmente la conciencia, sé que he dicho muchas veces esa palabra, y la aceptación alegre de que lo propio del hombre es la ley de la muerte, de que lo propio del hombre es ser mortal y saber que lo es. Y creo que eso sería entonces, para mí, lo más importante de escribir con el cuerpo. Bueno, voy a aprovechar justo lo que acabas de decir. Le pedí permiso a Patricia. Es que quiero enseñarles, aprovechando que, bueno, algo bueno tenía que tener poder hacer llamadas desde la casa. Entonces, quiero enseñarles justamente esta pieza que yo primero como que la concebí como una pieza textual, y, y gracias a un taller que tomé me ayudaron como a conceptualizar este objeto que, bueno, se llama La palabra calienta. Y es un libro que hice con telas y, bueno, retazos de telas, y es un cojín para el cólico. Entonces está relleno de arroz y de clavo y de cardamomo, y adentro tiene varias como páginas que están bordadas con 5 preguntas, que son qué decir, cómo decir, cuándo decir, dónde decir y para qué decir. Y a raíz de este objeto empecé a hacer como pues una serie de cojines justo como para el cólico, con textos así bordados, ¿no? Y lo que me interesaba era un poco eso, o sea, como encontrar una forma de hacer justo como un territorio o una materialidad, un volumen, ¿no? Que ya raya un poco en lo incómodo y en lo chusco, ¿no? Como un cojincito con pelos. Y pues un poco para eso, ¿no? Para darle lugar como a esos pues, cuerpos de escritura que son distintos a un libro, ¿no? O sea, creo que, bueno, a mí me encantan los libros, pero de pronto sí sentí como la necesidad de hacer como algo más así, ¿no? O sea, que se escapara de como no sé, como que tocara otros territorios y otras fibras, e incluso como despertar el olfato, ¿no? Todos estos objetos tienen un olor, y igual como darle lugar a todo eso que es físico y que es corpóreo y que despierta cosas en esta como colección de cojines. Yo creo, Andrea, bueno, conozco como tu trabajo artístico, digamos, y me siento identificada contigo en el sentido de que yo también a veces escribir como que no me ha sido, no sé si la palabra es suficiente porque no estoy tan de acuerdo ahora mismo, pero que necesito como sentir algo, ¿no? Sentir como algo tangible. Entonces me puse a hacer como muchas esculturas, me puse mucho a experimentar con la foto de montaje, como siempre tomaba como muchas fotografías de momentos aleatorios. Normalmente, o mi primer impulso para tomar las fotografías era el cuerpo de las personas, ¿no? Cómo se arruga el cuerpo cuando se sienta, cómo se ven ciertos gestos como un poco excesivos, y fotografiar solo el detalle, ¿no? Como dar la sensación de una masa. Y me acuerdo mucho de una pesadilla que a veces la cuento y otras mujeres o otras personas, ¿no? En general me dicen, yo tenía el mismo sueño, que es el sueño de una gran masa, como una gran carne, que me va atrapando, ¿no? Que me va atrapando, y donde me acuerdo más de la sensación, es una sensación no desagradable, no dolorosa, pero sí una sensación de sentirme invadida, y era una pesadilla muy recurrente que de pronto relaciono como a
a los chorizos, ¿no? Como a estas masas de cuerpo como aglomeradas. Y quizá también por eso tuve este gran clic con Unica Zurn. Unica fue bastante dejada a la sombra porque su marido era Hans Bellmer, y todo está finamente vinculado porque Hans Bellmer era pues era un respetado surrealista que se convirtió como en una figura a partir de esta escultura que se llamó La Poupée, que era una mujer cuyas partes se podían intercambiar, ¿no? Las piernas se podían ir a la cabeza, etc. Y él escribió al respecto un libro que se llama La pequeña anatomía de la imagen o pequeña anatomía del cuerpo psíquico, y hace varias categorías en donde involucra como una dimensión física. Digo, yo a Hans Bellmer respeto mucho su obra, aunque me parecía un ser humano detestable, ¿no? O no sé tampoco cuál era la relación que tenía con Única, que al final él estuvo muy involucrado en el que ella haya perdido la cordura. Bueno, dividió, si no mal recuerdo, el libro, aquí lo tengo, en las imágenes del yo, la anatomía del amor y el mundo exterior. Y me parece que es un ir como de adentro hacia afuera e implica como a un ser emocional que está incluido como en lo que es mesurable, ¿no? En la carne. Digo esto de Bellmer que no me agrada mucho porque se sabe ahora también, o no sé si siempre se supo, que esta escultura la hizo poniendo a Única con moldes, o sea, la dejaba quieta en un molde durante mucho tiempo, que era una suerte de tortura, y con eso construyó esta famosa muñeca, ¿no? Mientras Única era, digamos que quedaba adherida un poco su alma a esta muñeca. Un poco, no sé, creo que viene al caso, la razón o la manera más bien tan contundente en la que ella se suicida es la defenestración, que es algo que se ha estudiado. No sé si alguien en algún momento hable de esto y luego ya no me acordé más del dato. Hay un libro que habla de todas las mujeres que se han defenestrado, ¿no? Que es una muerte muy simbólica. Además, ella se suicida enfrente de Hans Bellmer, que ya está paralítico y que no puede hacer nada para detenerla, ¿no? Y es un poco también muy en relación con lo que decía Carolina. Lo que quería hacer Bellmer era un poco conservar el cuerpo como algo inmaculado y permanente, eterno. Y ahí es donde estuvo el gran quiebre trágico, ¿no? de esta historia, más o menos. También en la obra de ella, en la única obra que yo he leído, que no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, era como una colección de textos, hablaba de cómo era el hombre jazmín o algo El así. hombre jazmín, Sí, ¿no? primavera sombría. Es el del hombre jazmín, que era como una proyección amorosa de un objeto amoroso que no era, bueno, primero no era objetivo, o sea, que era asumidamente interiorizado, pero que además no era humano, ¿no? Es súper interesante esa elección del objeto de deseo, porque es humano y no humano, pero no espiritual, sino de hecho vegetal. Entonces es como una regresión del deseo interesantísimo. Pues me acuerdo de eso de la obra de ella. Claro, sí. Sí. Algo de lo que mencionaba Carolina ahorita y que me iluminó un recuerdo y de lo que hablaba Andrea con su objeto y Clio con su sueño o su pesadilla, sobre cómo las mujeres somos mucho más cuerpo que menos cuerpo. Recuerdo que Margarita Cavendish, digamos como que en contravía de lo que todo el mundo está pensando en ese momento, lo que nos dice es el cuerpo no tiene un tacto, sino múltiples tactos y el conocimiento del cuerpo parte de la ignorancia del tacto de las otras partes del cuerpo. Y eso a mí me ayuda como a formular la idea de que no solamente, digamos, debe haber una aspiración de pronto a que los textos sean antifalocéntricos, sino a proponer cuerpos que sean también antifalocéntricos, entender que los cuerpos tienen, digamos, una geografía extensa del deseo que no está, digamos, localizada en un solo punto del cuerpo, perdón, o en un solo órgano del cuerpo. Eh, y digamos como que escribir entre todas estas espacios en blanco que nos han descrito sobre el cuerpo femenino, no solamente pues es un reclamo, sino nos evita la militancia de alguna forma como de la idea masculina sobre el cuerpo femenino. Y la idea ahí
pues creería yo, sería dejar de ser anatomías para hacer cuerpos a través de ese procedimiento. Yo de pronto, perdón, en esta última crisis, sí tenía una noción, y bueno, también yo he experimentado mucho con los estados alterados, ¿no? Hago ciertos experimentos con ciertas sustancias muy como medidas para explorar como eso, estados alterados, es como algo con lo que me gusta mucho trabajar y que me ha enseñado mucho de mí misma. Y de pronto, haciendo esto, que de pronto la gente me decía, la gente que me conoce y que sabe que hace esto, que hago esto, como de verdad vas a entrar como ahí ahora en este momento en el que hay una crisis. Y me daba mucha desazón hacerlo, pero sentía que era importante como penetrar en este como profundo subconsciente colectivo a través de eso, ¿no? Y de pronto tenía esta sensación muy clara y también muy horrorosa de que somos un mismo cuerpo, ¿no? Y en ese sentido, como que muchas cosas, o sea, también pasé como una crisis de pensamiento en el sentido de que habíamos pasado por una decisión muy clara entre lo que es el cuerpo masculino, lo que es el cuerpo femenino, e incluso, pero más raramente, la integración de la idea de la intersexualidad, del hermafroditismo, etcétera. Y de pronto, en estos estados, sentía que ninguna de estas diatribas tenía sentido, ¿no? Como suele suceder en esos estados. Eh, pero sobre todo, no por una cuestión intelectual, sino por esta conciencia, o más bien esta noción de que somos, sí, sentía esta noción de esta integralidad, pues, que somos de alguna manera todas, todos, todes, etcétera, eh, pero al mismo tiempo estaba en constante conflicto con proteger mi feminidad y como apropiarme de mi ser mujer en lucha como con esta idea general, ¿no? Del cuerpo como colectivo y etcétera, que inevitablemente sí, o sea, ves las estadísticas e inevitablemente ya visualmente ves un cuerpo, ves los puntitos de contagio, forman una misma masa que es un cuerpo, y estas asociaciones de ideas tenían obviamente que ver con este terror como tan primario que pasa en algún momento de la pandemia, ¿no? Sí, a mí me pasó algo similar, pero bueno, distinto, ¿no? Eh, en algún momento pues de los primeros meses que estuvimos muy encerrados, se me despertó el instinto maternal, cosa que nunca me había pasado. Y bueno, en parte igual y fue como pues estar con una pareja que me gusta mucho y lo que sea, pero, pero me llamó la atención que era también como un estado como medio alterado de conciencia, ¿no? O sea, sentía como una especie como de sopor de qué es esto, ¿no? Y como una especie de, como que me quería como entregar y como no poner resistencia a eso que por primera vez en mi vida estaba sintiendo, ¿no? Y en algún momento como que yo lo había fantaseado, ¿no? Con la idea, no tanto de tener un bebé, sino como del embarazo, ¿no? Y justo lo que me llamaba la atención era esa como posibilidad de ver el cuerpo cambiar. Yo fui una persona que no cambió mucho en la adolescencia, como que me quedé siempre como muy flaquita, como que no me crecieron las nalgas, y siempre he sentido como esa como falta de quiero sentir cómo mi cuerpo se modifica, ¿no? Entonces yo fantaseaba como con eso, como con tener como una panza gigante que me pesara y ver como todos estos cambios, ¿no? Y bueno, eso ya como que lo dejé un poco en paréntesis, pero también eso, ¿no? O sea, como justo todo esto que estuvo pasando de una amenaza global a nos vamos a extinguir, de pronto, ¿no? O sea, como que se me despertó eso como, bueno, yo me puedo reproducir. Y no lo hice, pero como que sí en algún momento estuve en ese estado de conciencia, ¿no? Como de esto es lo que tengo que hacer y esto lo puedo hacer, ¿no? Y no sé, fue como muy loco. Es un impulso, ¿no? De supervivencia también. Sí, y no sé, también pienso, no sé, en Frankenstein, ¿no? O sea, como esa relación
que Mary Shelley tenía con la maternidad, que también era una cosa así como súper, ahí no sé, como medio terrorífica, ¿no? O sea, como perdió a los bebés y no sé, una serie de cosas ahí de su vida, ¿no? Y cómo dio lugar a este gran libro, ¿no? Pero creo que sí, como mujer, creo que tu cuerpo todo el tiempo te está sorprendiendo, o por lo menos a mí es algo que me sigue pasando, ¿no? O sea, pasada la adolescencia, ya entrando en los 30 y mi cuerpo me sigue sorprendiendo, ¿no? Ya verás cómo te sorprende a los 40. Pero bueno, de maneras no tan agradables. Pero de lo que dices quería recordar que en todo caso la relación de las mujeres con la creación artística es una relación de progenitura que los hombres no tienen y que en parte en mi último libro que publiqué este año estudio eso. La envidia de útero por parte de los hombres tiene que ver con esa particularidad perdón, de la mujer que procrea al crear obras de arte. Y el hombre sabe que de alguna manera tiene que abrirse y ser penetrado, ser inspirado, ya sea por la inspiración o afectado por la realidad, y en ese sentido feminizarse para volverse poeta, para volverse artista. Y esa, digamos, dificultad o esa ambivalencia del hombre con respecto a la sensación necesaria para ser artista, pues no la tienen las mujeres o no la tenemos las mujeres. Es como si la creación artística fuera realmente más biológica o más natural, por usar esa palabra tan poco recomendable, para las mujeres. Y escribir, para una mujer, escribir con el cuerpo también es simplemente escribir, porque de su cuerpo es sacar algo parecido a sí misma, ¿no? Es propio de su biología. Entonces, sí. Sí, sí, sí. De hecho, es que la hegemonía sobre las artes, o el predominio sobre las artes de los hombres sí que es una usurpación. Casi que no se trata de que las mujeres podemos ser tan artistas como los hombres y nos han dejado, sino que quienes somos naturalmente artísticas somos las mujeres. Por eso mismo, por esa misma relación con la filiación y la progenitura y la reproducción de sí mismo en otro, ¿no? Y eso. Yo estuve revisando un ensayo en estos días precisamente pensando en este tema. Ahorita les paso el nombre de la autora que no lo encuentro por acá. Y ella encontraba que hay un momento muy claro en la literatura norteamericana que es con la novela de Norman Miller de An American Dream. Y hay una escena donde hay pues un acto sexual donde simplemente se menciona a la mujer como dos orificios. Entonces hay una como, básicamente hay como una sinécdoque de decir la mujer es un orificio y está esperando a ser llenada de lenguaje y llenada de semen. La reapropiación del cuerpo femenino en la escritura, o no reapropiación, como dice Carolina, como el reclamo anterior a eso es precisamente llenar el lenguaje y volver a narrar todo lo que sale del cuerpo femenino, incluyendo la creación, es todo lo que expele el cuerpo, que es un cuerpo que se basta a sí mismo, es un cuerpo que está lleno y es un cuerpo que no necesita ser llenado, sino que necesita vaciarse por el contrario. Y ese es el mismo proceso creativo. Y es además el proceso nutricio, ¿no? O sea, de la mujer sale los hijos, de los hombres no salen los hijos, nunca se puede saber si un hombre tiene o no un hijo, pero de las mujeres también sale la leche que alimenta a un hijo. Y esa conjugación de esas dos cosas, que sale el otro, pero además es el sustento del otro, y además sale el otro solo de ella, no de dos, pues es un gran poder, y es un poder también metafórico, que es lo que he tratado de decir, ¿no? Es un poder que no es solo
que no es solo un poder material y biológico, sino que metafóricamente es el poder de la creación artística también. No soy madre y pues no hay que ser madre para haber dado a luz y haber amamantado. Pero por otro lado, Vanessa, ya que mencionas lo de los orificios, pues está toda esta teoría de la cloaca de Freud y de gran parte del psicoanálisis. La mujer tiene esos dos orificios que están pegados uno junto al otro, por uno tiene bebés y tiene placer y por el otro defeca, ¿no? Y de eso procede el terror también a la vagina y el terror y la repulsión a la mujer, pero con esa indistinción, indiferenciación o con esa por lo menos contigüidad de las heces y la vida, pues puede uno hacer mucha literatura que no sea necesariamente literatura de mierda, me imagino, pero... Sí, de acuerdo. Sí, ahora igual en relación a lo que decían hace rato sobre el cuerpo vegetal y esta cosa de lo que alimenta, pienso o no puedo evitar pensar en Marosa Di Giorgio también, que todos sus vínculos eróticos en su literatura están dados a partir del mundo vegetal y también del reino del hongo, ¿no? Como el hongo como una cosa que se da a sí misma, pero que también tiene forma fálica y en ese sentido es como un amante protagonista en la literatura de Marosa. Además, sí, ¿no? Tiene esta cuestión nutricia, o sea, es generalmente los seres eróticos vegetales que aparecen en su obra son muy generosos, ¿no? Con sus amantes, digamos, le alimentan, eso, incluso lactan, ¿no? Más allá de la relación con el semen, creo que la relación que hace Marosa con esto va mucho más allá, no es el semen, es la leche materna. Claro. Eso de todas formas contribuye no solamente como a un reclamo sobre lo que es el cuerpo femenino, sino también de alguna otra forma postula o reclama la redefinición de los cuerpos y pensando en algo que decía Carolina al principio y lo que acaba de decir Clio, también hay un reclamo para desplazar la jerarquía humana en favor de lo no humano, de lo animal, de lo vegetal, de lo mineral, de los sistemas geofísicos. Eh, sí, descentrar a expanderlo hacia otros campos, es parte también de una redefinición de lo que es no solamente el cuerpo femenino, sino los cuerpos. Sí, Sí. pero digamos que yo pongo, o sea, mi punto era oponer a ese replanteamiento de la centralidad del hombre, que para nada pone en el centro al animal verdaderamente desplazado, torturado y proscrito en esta nueva ecuación, sino que la centralidad es la máquina. Opongo, digamos, a esa máquina y a esa nueva centralidad de la máquina, a ese posthumanismo, transhumanismo, opongo el cuerpo y como creo que hemos coincidido todos desde el comienzo, y el cuerpo femenino, sobre todo la conexión del cuerpo femenino, que el cuerpo femenino tiene con la realidad, con las realidades, ¿no? Entonces, digamos que yo soy conservadora pues soy humanista después de todo y sobre todo, humanista y animalista, sobre todo ante el pánico apocalíptico que me da cada vez más el transhumanismo y bueno, la inteligencia artificial. Sí, ¿qué tal esto de a mí, bueno, en relación igual con lo que estaba diciendo hace rato, este boom que hubo y sobre todo en la cuarentena hubo un súper boom, yo estoy sondeando todo el rato porque es una rara obsesión con el desarrollo de las muñecas sexuales que hace años pues, eran las clásicas muñecas inflables y ahora interactúan contigo, pero desde una moral muy machista, ¿no? Por ejemplo, hay un video que le di vueltas, no me dejaba dormir, ya una muñeca muy sofisticada que además eligió el cliente, él eligió el color de los pezones, él eligió el color del pelo, él eligió todo. Y esta interacción es muy breve. Él le pregunta, ¿me amas? Y ella le dice, te amo más que a nadie en el mundo. Pues te quiero decir que estoy saliendo con otra persona. Y ella le reclama, no, o sea, y yo no lo podía creer. Es decir, nuestro cuerpo femenino tiene este doppelganger de alguna manera, que es una muñeca que además
instaura o como que no sé, perpetúa como el pensamiento machista, ¿no? Y es la mujer perfecta, la mujer que está sentada en el sofá todo el día esperando a que el hombre interactúe con ella de esta manera tan absurda. Y hay hoteles de eso, ¿no? Hay hoteles ahora en el mundo de esto y tienen éxito, ¿no? Pues es que a partir de que se define y se idealiza y se piensa tanto en el cuerpo de la mujer y en que la mujer es cuerpo, lo que se hace precisamente es derivar en decir y pensar que la mujer no es su cuerpo y que ser el cuerpo de mujer no es ser una mujer. Lo que es ser una mujer es tener un cuerpo de mujer como debe ser un cuerpo de mujer, ¿no? Entonces, en ese sentido, una muñeca es tan mujer, o un hombre es tan mujer como una mujer, ¿no? Y eso es en eso es en lo que estamos, en que el abuso al cuerpo de la mujer ha derivado en la alienación de la mujer con respecto a su cuerpo y en decir que las mujeres no somos cuerpo para nada, y esa es la famosa discusión, pues, entre sexo y género, la negación del sexo. Pero en fin, ese es muy otro asunto y no creo que ninguno tenga ganas a estas horas de meterse ahí. Sí, yo no sé si estoy tan a favor del cuerpo como que radique el género en el sexo, pero sí me resultan mucho más confrontativa la idea de una máquina que ha inventado el hombre para imitar a la mujer, para seguir perpetuando la idea de lo que debe ser una mujer. Eso, no sé, me genera algo cringe. Claro, porque además es una muñeca sexual, ¿no? No está programada para cocinar o para barrer, está programada para ser una muñeca sexual. Aunque Bueno, creo que también hay muñecos sexuales, Ay. hombres. tenemos algunas preguntas del público, yo creo que se las planteo de una vez para que también vayamos cerrando. Rita Cash pregunta, ¿creen que toda la literatura está intervenida por los cuerpos de quien escribe? Sí, ¿no? Creo yo que si todas las vivencias se dan a través del cuerpo, entonces en ese sentido yo diría que es inevitable prescindir de eso. Sí, yo no creo que esté intervenida, sino que está hecha por los cuerpos. Uh-huh. Sí. Bueno, otra pregunta de Monster. ¿Cómo este replanteamiento de las anatomías a cuerpos femeninos impacta en las nociones de los cuerpos masculinos? ¿Otra vez? ¿Cómo, cómo este replanteamiento de las anatomías a cuerpos femeninos impacta en las nociones de los cuerpos masculinos? Pues estamos tratando de pensar en qué significa en el cuerpo femenino producir leche o tener vagina, ser penetrada, etcétera. Y por supuesto que pensamientos análogos o contrarios pueden surgir con respecto al cuerpo masculino. Desde luego que tenemos que pensar, y hemos pensado muchísimo, en cuál es la relación entre la erección y la creación, la artística también, la erección y las distintas potencias y el poder, la erección y la inteligencia y bueno, eso se ha pensado al mismo tiempo. Y también la penetrabilidad del hombre y su miedo a ser penetrado, como su miedo también a ser influenciado, etcétera, etcétera. Así que se piensan los dos, digamos, contiguamente, ¿no? Y Claro, pensamos uno, pensamos en el otro. es un poco como estas ideas en el antiedipo, ¿no? Que todos son como flujos y conexiones. O sea, también en un cuerpo masculino hay, digamos, puede haber una postura como femenina, ¿no? O sea, claro, como, eso. Y en un cuerpo femenino puede haber una erección, hay un falo, o sea, una mujer puede ser ella misma un falo o darse o presentarse como un falo de muchas maneras. Entonces, claro. sí, desde luego que es.
pues son conceptos emocionales e intelectuales, no solamente anatómicos. Ujú. Bueno, les planteo otra pregunta de Joana Franco. ¿Es la escritura en sí cuerpo que el cuerpo usa para expresar lo inexpresable? Es que yo no sé qué sería lo inexpresable, porque lo inexpresable no está escrito. Uno no puede escribir nada que sea inexpresable, precisamente, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué dicen las otras? Pues sí, igual yo volvería un poco como al ejemplo de los objetos, ¿no? O sea, como no es que sea inexpresable, pero, o sea, una cosa sí se sirve de no solo de la palabra, sino de otras posibilidades materiales para comunicar, no tanto igual para decir, sino para comunicar un mensaje, ¿no? O igual y no un mensaje, sino simplemente para tener una existencia, ¿no? O sea, para ser un cuerpo o una realidad física. Yo creería que el cuerpo de todas formas es un dispositivo que a través de sus experiencias va como activando los circuitos del lenguaje, entonces pues de alguna forma como que transmite eh, lo que es el cuerpo, ¿no? Pero no, sí, no creo que sea, no creo que haya nada más, no creo que haya nada inexpresable, pero el cuerpo por sí mismo activa ciertos circuitos de lenguaje que permiten una manifestación eh, estética o una postura. Invoca también, ¿no? Sí, Activa e invoca ciertos lenguajes y ciertas palabras y ciertos modos de de expresión. acuerdo. Bueno, yo quería preguntarles ahora que todas estas ideas que han planteado, estas discusiones, ¿cómo se manifiestan o cómo las viven, digamos, en el acto mismo de escribir, en el momento en que ustedes mismas están escribiendo y moviéndose cuando están en ese proceso creativo, en ese acto creativo? Yo experimento con mi cuerpo lo que desea un poco a través de estados alterados, pero también estos estados alterados tienen que tener una correspondencia con mi cuerpo físico, ¿no? Antes lo intenté y salió mal, y me doy cuenta de que tengo que, por ejemplo, entrenar mucho o que tener una actividad que de alguna manera me haga estar en mi cuerpo, porque si no también es más fácil fugarse, ¿no? Como estos estados de conciencia a veces fugan como algo y creo muy necesario poder tener como un sostén en el mundo tangible aquí, que, al cual volver para poder que esté saludable, que esté como en un estado de bienestar para poder estar en eso, en procesos psíquicos profundos, porque al final mis personajes trato de componerlos de esa manera, ¿no? Como profunda, como una profundidad psíquica que pueda ser, sí, pues describible. Y eso, hago muchos experimentos también como con mis ciclos menstruales y cosas de ese tipo, como meditaciones de ese tipo. Algunas se las copié como a, a gente, bueno, como autóctonos de aquí, algunos son como de los mapuches, cosas así, pero hago ahí un mix raro y creo que funciona muy bien. A mí me ha enseñado. Pues no sé si se refiere como al acto tal cual de escribir. Eh, para mí como que en mis libros ha sido distinto, ¿no? O sea, el primer libro que hice como tomó muchos años y antes yo siempre escribía a mano, ¿no? O sea, como que tenía también, yo dibujo, entonces tenía como esa relación, como esa necesidad de sentir la escritura como, el, la herramienta, ¿no? O sea, la pluma o lo que fuera y el papel. Eh, Ahora eso ha ido como cambiando, ¿no? Por ejemplo, en el libro que tengo publicado en Chile, lo que hice fue primero más bien trabajar corporalmente desde mi cuerpo y con el cuerpo de un objeto una idea, que fue la manzana con un cuchillo encajado. Y a partir
como ese objeto real y tangible, pues después de 2 años ya como que dio lugar a un poema, ¿no? Pero para mí sí, por lo menos en algunos casos me he dado cuenta que tener como esa relación física con lo material y con los límites de lo material, porque una cosa es como imaginarse lo que puedes hacer con un material determinado y otra cosa ya es como intentar hacerlo, ¿no? Entonces, para mí por eso sí es como muy necesario eh, trabajar también con materiales, ¿no? Y relacionar mi cuerpo con esos materiales y, y pues cuando me va bien, en un momento dado eso se convierte en texto, ¿no? A mí me pasó que como resultado de esta pandemia, Patti, que es mi editora, mi novela salía publicada en julio de este año y como sale hasta el otro año, me siento que no tengo cuerpo, que no existo y que probablemente vaya a existir solamente hasta que salga el otro año. Y yo, no sé, escribo bastante a mano, tomo muchas notas a mano y hago algunos párrafos a mano, corrijo mucho, corrijo todo a mano, escribo en el computador, escribo en el escritorio, pero también acostada, boca arriba, mucho. Y escribo el último libro lo escribí gran parte de ese libro arrodillada, uso una mesa muy bajita en el suelo y me arrodillo en el suelo, me parece cómodo. Entonces sí hago, hago como unas genuflexiones ahí a través del tiempo y mientras estoy haciendo un libro me pongo en distintas posiciones que supongo que tienen que ver con lo que queda ahí. Bueno, pues nos acercamos ya hacia el final de la charla. ¿Alguna de ustedes quiere compartir algún otro comentario, alguna otra idea o lanzar una pregunta? Pues sí, o sea, regresando un poco a la idea del futuro, que es el tema de la feria, pues igual, ¿no? O sea, como creo que el futuro del cuerpo pues es algo incierto, ¿no? Pero que también en ese mismo proceso de la amenaza de la enfermedad y que está ahí, tenemos como la posibilidad de justamente como volvernos más conscientes de nuestro cuerpo, ¿no? No tanto, o sea, sí como una exigencia, pero también verlo como una posibilidad que pueda rendir frutos, ¿no? O sea, como, pues sí, tengo que mantener mi sana distancia. ¿Y eso qué quiere decir, no? O sea, como que creo que si bien estas como dinámicas de tener que hacer este tipo de cosas con la pantalla, igual y ya cada vez van a ser como más necesarias, también en un momento dado salir y estar con los otros nos va a dar como esa posibilidad de ser más conscientes de nuestro cuerpo y de los cuerpos de los demás, ¿no? Y entonces creo que ahí es donde va a surgir como también, pues, una nueva ética, ¿no? O tiene que surgir una ética de cómo nos vamos a relacionar ya en este como panorama con los otros cuerpos, ¿no? O sea, no sé, lo dejo como un poco ahí al aire, pero creo que en un momento dado va a ser como muy, pues interesante abordar eso. ¿Qué va a pasar con las nuevas dinámicas, pues, de los cuerpos, ¿no? Bueno, pues entonces con este último comentario de Andrea terminamos y vamos, ya cerramos la conversación de la charla. Agradecemos muchísimo a Andrea, a Carolina, a Clio y a Vanessa. Estuvo muy interesante y nos gustaría seguirlas escuchando eternamente, pero bueno, viene una segunda mesa. Y les recordamos a todos quienes nos escuchan que pueden comprar los libros de estas escritoras en el marketplace de la Filo en www.laprovedora.com y el envío me parece que es gratuito. Entonces, bueno, pues si las quieren leer, ahí es una oportunidad perfecta para adquirir sus libros. Y les invitamos a todos a seguir las transmisiones de la feria en redes sociales, en Instagram, en YouTube y por Facebook, por supuesto.
y agradecemos su atención. Muchas gracias. Segunda mesa. Gracias. Y les recordamos a todos quienes nos escuchan que pueden comprar los libros de estas escritoras en el marketplace de la Filo en www.laproveedora.com.